la diferencia de lo que tradicionalmente vemos y hemos tenido y hemos sufrido, me da un parangón para comparar, y es: mi viejo es cirujano vascular y mi papá tuvo en su formación en la carrera 2 médicas. Se graduaron con él en un curso de probablemente 50 personas. Y ni les cuento, en la formación de cirujano, pues obviamente no existía una mujer. Hoy en día la cosa es muy distinta. Tuvimos varios de nosotros, tuvimos jefes femeninas, jefes mujeres, y actualmente estamos trabajando de la mano y muy, muy funcionalmente con el componente que ustedes van a exponer y con toda la información que vamos a obtener en el siguiente webinar. Entonces, entrego la batuta directamente a Ana María para que la manejes y no voy a hablar más. Ok, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para que puedan mirar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de eso, de las experiencias y dificultades que hemos tenido como cirujanas en nuestra vida. Yo me llamo Ana María Botero, soy cirujana médica de la Universidad de Antioquia, cirujana general de la Universidad de Antioquia y cirujana vascular de la Universidad de Antioquia. Me he dedicado todos estos años que llevo de cirujana, que no son muchos, son 4, a trabajar en un hospital que se llama el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. San Vicente es un hospital que tiene 2 sedes, una sede en Medellín que tiene 107 años, estamos de cumpleaños, y una sede en Río Negro que es un poco más reciente, más o menos 8 o 9 años. No tengo hijos, pero tengo una hermanita menor que es residente, mujer de cirugía general. En su promoción es un solo hombre entre 7 mujeres, entonces le decimos que es el bendito entre todas las niñas. Y actualmente está en la Universidad de Antioquia cursando cirugía, entonces este tema es un tema que para mí tiene una relevancia obviamente grande. Espero que lo disfruten. Quería hacerles como una pequeña aproximación al tema. Es un tópico actual, hablar de las mujeres en medicina, cada vez vemos más mujeres. Hasta el 2017 fue la primera vez que en Estados Unidos más de la mitad de las mujeres en la Facultad de Medicina, más de la mitad de los estudiantes eran mujeres en la Facultad de Medicina, pero vemos que esto va disminuyendo cuando entramos a la cirugía o a las actividades quirúrgicas, cuando las mujeres van a la academia, y esto depende mucho de qué tipo de práctica clínica tengamos y de si conocemos o no tenemos mentores en nuestras vidas o una persona que nos guíe hacia lo que queremos ver. Para aquellos que piensan que no es un tema importante o que eso no ocurre, este es un estudio de la Universidad de Harvard del 2019, en donde muestra que el 64.7% de las mujeres alguna vez ha tenido algún desánimo verbal para ser cirujana, versus el 60.7% de los hombres. El 72.7% de las mujeres ha tenido algún desánimo por su género, versus el 1.5% de los hombres. El 29% por la edad en mujeres, el 1.5% en los hombres. Entonces, si vemos realmente, sí hay algo de desánimo en el género femenino para ingresar a cirugía, a carreras en cirugía. Y esto es en Harvard, no estamos hablando de ninguna de las ciudades de las que nos estamos dirigiendo. Esta diapositiva es muy bonita, la doctora Lina Quiroga me la regaló y yo la usé porque me pareció súper bonita y explica cuál es el efecto embudo de las mujeres en la academia. Entonces tenemos 47% de estudiantes de medicina que van en efecto embudo a ser 38% de las personas que están o de las mujeres que están en entrenamiento quirúrgico, a profesores asistentes el 25%, a profesores asociados el 19%, de hacer profesores en tiempo completo de las unidades solamente el 9.8%. Esa teoría del embudo dice que esto pasa porque hace muchos años, en la década, el 40% de las mujeres iban a medicina y ahora el 50% lo hace, lo cual nos tomaría 120 años en llegar a equipararnos con los hombres en la cantidad de mujeres que entra a los servicios de cirugía. Entonces, a pesar de que somos más de la mitad de mujeres estudiantes de medicina, solo 17% alcanzan a ser profesores de cirugía, 12% de las mujeres en Estados Unidos hacen parte de decanaturas o jefes de servicio, y también hay una disminución marcada en las citaciones científicas o en las publicaciones en las mujeres. Nos va mucho mejor cuando tenemos puestos de investigación en cirugía o cuando hacemos trabajos en cirugía general. Y el porcentaje más bajo de mujeres y de representación femenina está en cirugía cardiotorácica con un 9%
de todos el pool de estudiantes. En la gráfica de la derecha vemos las razones o el lugar en donde se encuentran los hombres y las mujeres. Este es un estudio del 2016 en donde nos muestra que los hombres, a pesar de lo que uno creería, tienen más cantidad de posiciones académicas versus las mujeres, y que hay causas por las cuales van a trabajos en donde tienen una vida más relajada, donde hay un poquito menos de horario. Obviamente esto ha cambiado con el tiempo, con la restricción de horas en los programas universitarios, que han sido un poco más equitativos. En Colombia tenemos unos datos. Ascolcirugía tiene para el 2005 8% de sus afiliados mujeres, en el 2020 el 35% de los asociados son mujeres, y hoy tenemos entre nosotros la primera mujer presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía, que es la doctora Lilian Torregrosa. En Asovascular para el 2020, que son las fechas que tenemos 11.8% de asociadas mujeres y no hemos tenido ninguna presidente. Este es un estudio del 2019 a la derecha, en donde vamos a ver los porcentajes en las sociedades más conocidas en Estados Unidos, como la Sociedad de Trauma, el American College of Surgeons, las sociedades de infección en cirugía, y vemos que generalmente los representantes mujeres en porcentaje siempre van a ser menores, y las personas o las mujeres que tienen posiciones de líderes son menores que los hombres. Este es un estudio muy bonito en donde muestra la cantidad, el aumento de los residentes por año, por década en cirugía vascular. Cirugía vascular es la línea punteada azul clara comparado con otras como urología, pediatría, cirugía general, ortopedia, medicina interna y cirugía plástica. Miren que cirugía vascular ha representado un aumento grande en los últimos años en las mujeres que entran a la especialidad, pasando de 1992 3.4 mujeres al 2013 18.9 mujeres, y en una encuesta virtual de la Sociedad de Cirugía Vascular hay un aumento de residentes femeninas, siendo en un total el 24% mujeres y el 76% hombres. Entonces, lo que nos trae acá es qué vamos a hacer para apoyar a las mujeres en cirugía y qué vamos a hacer para tener una igualdad aún mayor. Entonces, primero, una de las teorías es tener mentores o personas que nos den un ejemplo y que sean un ejemplo a seguir, y hay que buscar mentores mujeres para mujeres y hombres que les guste trabajar con mujeres, y buscar oportunidades equitativas en educación, oportunidades equitativas laborales, de liderazgo, con horarios tanto para hombres como mujeres. No pensemos que la licencia solo es de maternidad, también hay licencias de paternidad y deberían ser equitativas. Mejorar como mujeres los ambientes tóxicos, porque también las mujeres a veces nos da algo de resquemor cuando otra mujer se nos acerca y es igual de fuerte que nosotros, y referirse a las mujeres de manera profesional, porque también se ha visto que las mujeres, el doctor no aparece, entonces la mujer no es doctora, sino que sana, y los doctores son doctor, doctor, doctor. Entonces, referirse a las mujeres de manera profesional y reconocer el éxito. Esas son algunas de las estrategias que en el mundo se usan. A la derecha les dejo uno de los libros que me marcó la vida, que se llama The Fellowship of Women, que es la historia de las mujeres fellows en Inglaterra. Es un libro muy bonito. Y algunas páginas y lugares donde nos podemos inspirar para tener apoyo dentro de las mujeres en cirugía vascular y en cirugía general. Hoy estamos acá y quisiera presentar algunas de las mujeres que nos acompañan, que para mí son mujeres extremadamente importantes en el mundo y en el medio. La doctora Paula Ferrada es una de las primeras invitadas. Ella es profesora del Departamento de Cirugía de VCU, es directora de la Unidad de Cuidado Crítico y de Trauma de la misma institución, y es directora del Fellow de Cuidado Crítico en Virginia Commonwealth University. Ella hizo su entrenamiento de cirugía general en Boston, en el Hospital Beth Israel, hizo su fellow en cuidado crítico en Pittsburgh, y además de eso estuvo un año haciendo trauma en la Universidad de Maryland, y ahí, donde se graduó como el primer fellow de cuidado crítico. Ha recibido varios premios por su carrera docente, y actualmente ella es la secretaria ejecutiva de la Sociedad Panamericana de Trauma,
y se enfoca en el ultrasonido como herramienta para los fellows y para los cirujanos de trauma. Doctora Paula Ferrada, voy a desconectar mi ventana un momentico, mi presentación, para que podamos escucharla. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece espectacular que estén haciendo esto en Colombia. Me parece que son pioneros en Latinoamérica y espero que sería buenísimo que de esta conferencia surgiera un manuscrito, ya sea para el Journal de la Panamericana de Trauma o para el Journal local de la Asociación Colombiana. Pienso que las alianzas, como fueron mencionadas anteriormente, son pivotales en darle empoderamiento a las mujeres. No sé cómo decirlo de otra manera. Yo sé que no le gusta el término doctor Ulloa, pero empowerment, no sé cómo decirles a las mujeres cirujanos, y creo que la asociación Association of Women Surgeons, que es la asociación de mujeres cirujanos de aquí en los Estados Unidos, tiene una misión de ayudar a las mujeres en todo el mundo a poder ocupar posiciones de liderazgo, ocupar y sostener posiciones de liderazgo. Bueno, la doctora Lilian Torregrosa es cirujana general de la Universidad Pontificia Javeriana, médica general de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en cirugía de mama y tumores blandos de la Universidad Javeriana, actualmente y magíster en bioética de la Javeriana. Actualmente la doctora es la presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía General, la directora del programa de cirugía general de la Universidad Javeriana y la expresidenta del Tribunal de Ética Médica. Doctora Lilian, bienvenida. Muchas gracias. Mil gracias primero que todo por invitarme a estar aquí con ustedes. Es un honor y un gusto. Y como Paula, yo celebro que existan estos espacios que pues hace muchos años eran algo que ni soñábamos, pero hoy realmente creo que esto genera un impacto en todas las estudiantes, en todas las niñas que quieren ser médicas y eventualmente cirujanas, en las estudiantes que quieren seguir una carrera en cirugía. Está incluso demostrado que tener modelos y ver que nosotros estamos allí como cirujanas, ejerciendo como profesoras, pues es una imagen vale más que 1000 palabras y es algo fundamental para todas. O sea, el estar ahí simplemente hace que cambien las cosas. Ya deberían haber cambiado hace mucho tiempo, pero es fundamental el impacto que esto tiene. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, la doctora Vanessa Rubio Escudero es cirujana de tórax y vascular del Hospital Civil de Guadalajara. Ahorita no les voy a contar todo de la vida personal de la doctora, pero su entrenamiento fue principalmente en cirugía abierta e hizo un fellow en el Arizona Heart, donde tuvo la oportunidad de hacer manejo endovascular, e hizo un fellow en Seattle de termoablación venosa y ultrasonido venoso. Ahorita nos explicará mucho la doctora acerca de su práctica clínica. Doctora Vanessa, bienvenida. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí entre tantas mujeres empoderadas. Y pues realmente mi práctica clínica es principalmente privada. Creo que es una opción que permite programar mis tiempos bastante bien para poder sobrellevar con la familia. Yo tengo 3 hijos, entonces eso me permite coordinar los tiempos y poder poner mis citas a poder estar en las actividades familiares, y creo que es una forma como se puede compaginar un poco a través de la medicina privada. Realmente en la práctica pues trabajamos juntos, somos 4 cirujanos vasculares, son 2 hombres y somos 2 mujeres, y realmente pues somos muy entusiastas de la cirugía abierta y la cirugía endovascular, pero principalmente la mayor parte de nuestra práctica es el 90%, yo diría, casi cirugía endovascular. Para mí creo que, bueno, uno de los cirujanos con quien trabajo pues es mi padre. Él ha sido una figura, pues es mi mentor, realmente ha sido una figura muy importante para mí en el medio, porque pues a través de su ejemplo es que pues me he logrado desarrollar dentro de esta área, aunque curiosamente pues fue él el que trató de desanimarme en un inicio a que primero estudiara medicina y luego hiciera cirugía torácica y vascular. Entonces pues de todas maneras, como soy un poco necia, pues he seguido un poco el camino.
y ya estamos. Pero realmente ha sido pues muy grato porque tenemos la posibilidad de compartir muchas experiencias. A veces estamos en la mesa familiar y comentando casos de pacientes, entonces realmente es muy enriquecedor. Y bueno, pues están viendo en la pantalla, tengo 3 hijos y disfruto hacer actividades con ellos y tratar de compaginar las dos cosas, tanto la vida profesional como pues, la vida privada. Y pues realmente eso es más o menos como me estoy desarrollando actualmente. Perfecto. Ahorita volvemos a lo de su papá, que es muy importante. Bueno, la doctora Ligia Mateus Caicedo es médica y cirujana de Colombia de la Universidad UIS. Estudió alta gerencia también en la Universidad UIS. Cirujana vascular de la Universidad del Bosque y actualmente trabaja con la Fundación Cardiovascular. Hace parte de un grupo de cirugía endovascular de la Clínica Foscal Internacional en Bucaramanga y es miembro activo de Asovascular y de CELA. Doctora Ligia, bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que nuestras experiencias nos fortalezcan, nos conozcamos y así logremos un poco de pronto más de liderazgo. Siempre he trabajado con hombres. Nunca he tenido una compañera mujer en mi formación como cirujana general ni vascular. Nunca me he sentido incómoda que ellos trabajen conmigo. De pronto, uno demostrando ciertas fortalezas, demostrando tranquilidad, demostrando compromiso, pues esto sí logra. Me formé en la Fundación Cardiovascular, un convenio con la Universidad del Bosque en Bucaramanga. Trabajo desde que egresé, desde que salí en la Foscal, en la Fundación Oftalmológica de Santander. Me he dedicado todos estos años de mi vida a la cirugía arterial y endovascular. Desde los 2 últimos años ya he tratado de disfrutar un poquito y la patología venosa, la cual me ha dado un poco más de tiempo. Tengo 2 hijos, tengo que dedicarles tiempo, quiero siempre darles calidad de tiempo y gracias a Dios mi esposo es cirujano. Esto hace que me comprenda totalmente en mis viajes, en mis compromisos, en mis salidas, en todo lo que tenga. Grandes mentores, creo que más adelante vamos a hablar. Esto es lo que me ha llevado a que en mi vida, creo, me siento feliz, creo que soy exitosa en el punto donde estoy, me siento muy, muy contenta de ser cirujana vascular. La doctora Elina Quiroga, la doctora Elina trabaja en Seattle, es profesora adjunta de cirugía vascular de la Universidad de Washington, es directora asociada del programa de residencia y fellows en cirugía vascular y es co-chair del Consejo de Diversidad y Equidad del Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington. Estudió en Buenos Aires, Argentina, hizo residencia de cirugía general en el Hospital Argerich en Buenos Aires y repitió cirugía en la Universidad de Washington en Seattle. Después hizo el fellow de cirugía vascular, se dedica a aorta compleja y trauma vascular. Doctora Elina, bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, y toda la gente en Colombia. Como les dije los otros días, una pena no haber podido ir este año al Congreso. Realmente estoy muy honrada de poder participar y de estar en este grupo con cirujanas de México, con la doctora Ferrara de acá, que está colombiana, pero acá en Estados Unidos, y con la gente de Colombia, esperando que esto sea, con un poco de suerte, la primera de muchas actividades que nos lleven a fortalecer a las mujeres cirujanas de Latinoamérica, empezando con algún programa de desarrollo profesional, de liderazgo, cómo tener las armas para poder mostrarles a las chicas que están estudiando en la secundaria, que están entrando en la carrera de medicina, que tenemos el mejor trabajo del mundo. Somos cirujanas vasculares con perdón de la cirujana de mama y la cirujana de trauma presente, pero es mucho más divertido ser cirujana vascular. Si dura 5 minutos les puedo explicar por qué. Pero es un trabajo lindísimo que deja que uno tenga una vida muy, muy linda y muy, como acá decimos, rewarding, como que te devuelve mucho la profesión. No es fácil, pero devuelve muchísimo y vale la pena. Yo trabajo en Seattle, en la Universidad de Washington, en un hospital que es lo que decimos acá, un hospital de la comunidad. 30% de mis pacientes son latinos y no hablan inglés. Entonces, para mí es un honor poder tratar una de las poblaciones más vulnerables, poder hablarles en el idioma y que también vean a alguien como ellos que los está atendiendo y que los entiende en su idioma. Es tan lindo cuando uno puede hablar directamente sin la necesidad de un intérprete. Y es un honor para mí poder brindar ese trabajo acá. Así que muchísimas gracias de vuelta por la invitación y sigamos, que somos muchas.
Como muchas. Bueno, la doctora Rebeca Reachi es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudió angiología y cirugía vascular en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara, se regresó a San Luis Potosí de hace 17 años, que no parece que los tuviera, es médico del staff del Hospital de Beneficencia Española. Es expresidenta del Colegio Jalisciense de Angiología y Cirugía Vascular. Ana María, gracias. Qué linda presentación, gracias. Es un gusto estar aquí. Podíamos tener nosotros la decisión de poder tratar a un paciente siendo mujeres y siendo cirujanas vasculares, ¿no? Ella, recuerdo que esa noche nos mandó a hablar el médico encargado, que es básicamente, ¿cómo les puedo decir? El subdirector de la noche. Nos mandó a hablar y a la hora de mandarnos a hablar era por un paciente que tenía un problema vascular y él le estaba dando su opinión acerca del caso, pero es traumatólogo, digo, no por ofender a los traumatólogos ni nada, pero se estaba metiendo en algo vascular, diciéndonos que no podíamos, dos residentes, porque no teníamos médico de base, no podíamos nosotros operar ese paciente. Entonces, básicamente lo que ella le contestó es algo que me enseñó mucho, que me dijo, mira, te voy a dar una lección. La primera, no por ser mujer, me dijo, y no por ser residente, te debes de dejar de alguien más que sepa menos que tú. Fuimos a la subdirección y ella le dijo al doctor, al subdirector, le dijo, mire doctor, en todo centro y occidente del país, la que sabe más angiología en este momento soy yo. Y tiene que hacerse esto en este paciente. Eso para mí, siendo yo apenas un R2 en su tercera guardia, me enseñó mucho porque gracias a eso me dio bases para poder sentirme segura siendo mujer, número uno, y número dos, siendo residente, ¿no? Que a veces tienes que tomar decisiones sola. Así que aquí estoy encantada tratando de dar ánimos a todas aquellas mujeres que, como yo, decidimos estudiar cirugía en una época donde es mucho más sencillo ser cirujana que en muchos años anteriores, ¿ya? Entonces, si nuestro ejemplo y nuestros consejos pueden servir, bienvenidas. Okay. Bueno, la doctora Eugenia López Salazar, la doctora Eugenia es médica cirujana general de la Universidad del CES, cirujana vascular Granada del Hospital Militar, actualmente trabaja en la Clínica Medellín, tiene su práctica privada en una institución que se llama Ciruvascular en Medellín. Doctora, ¿cómo está? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto. Estoy en realidad pues muy agradecida con Ana y con el doctor Ulloa que me tuvieran en cuenta para este encuentro. Veo que hay gente pues de verdad valiosísima y les quiero agradecer pues como la oportunidad de que desde nuestras particularidades podamos expresar un poquito y contarles qué significa ser cirujanas vascular para nosotras y que nuestras experiencias les puedan aportar. Como les dijo Ana, pues yo trabajo en Medellín, trabajamos en un grupo en la Clínica Medellín, que es un grupo multidisciplinario, tenemos también pues apoyo, digamos, de otras especialidades, pero básicamente es un grupo de cirujanos vasculares donde hay mujeres y hombres que yo creo que hemos aprendido también como a trabajar en cierta armonía, que yo pensaría que es como el objetivo en realidad de tener un buen grupo pues conformado. Tengo mi práctica privada, que es como un pequeño bebé mío, que la idea pues de es compartir más adelante un poquito cómo se desarrolla esa práctica privada y cómo, cuáles son esos obstáculos y esas metas que te tienes que plantear para poder surgir como cirujana vascular, inclusive desde cero, pues por así decirlo. Entonces, muy contenta con esta invitación, espero aprender mucho de ustedes, creo que son pues mujeres súper preparadas, mujeres súper interesantes y que eso nos sirva para que podamos fortalecer nuestros lazos, para que podamos aportar a nuestras sociedades vasculares, pero sobre todo también a nuestros pacientes, que es en el fondo lo más importante. Gracias. Nos falta nuestra residente, que ya es una casi cirujana vascular. Catherine Freire es residente de la Universidad del Bosque, egresada también de Cirugía General de la Universidad del Bosque, está en su segundo año de residencia de cirugía vascular. Hola Catherine, ¿cómo estás? Hola doctora, bueno, no, pues muy agradecida con todos, con el doctor Ulloa y con la doctora Ana por esta invitación. Para mí es un honor estar en este panel de mujeres
como ya habían dicho, empoderadas y pues con mucha experiencia. Sí, a 3 meses de graduarme, pues con mucha expectativa de ver lo que se viene, pero pues durante estos 2 años y la primera especialidad de cirugía general, pues sí, fue un poco duro por el tema de ser mujer, pero pues yo sé que a partir de esto que se está creando, vamos a, pues todas las mujeres que queremos, las mujeres que quieren ser cirujanas vasculares, vamos a tener un apoyo muy, muy grande por toda la sociedad y por toda la sociedad femenina. Bueno, ahora que ya nos conocemos todas, vamos a empezar con las preguntas que teníamos programadas, ¿ok? Doctora Paula, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme, aquí, atenta. Doctora, le tenemos unas preguntas. La primera, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo llegó a ejercer cirugía de trauma en Estados Unidos? Bueno, una pregunta larga. No, yo la voy a tratar de hacer un resumen para no aburrirlos. A ver, ¿cómo llegué a ser cirujana? Mi papá es un cirujano de trauma que es muy respetado en Colombia, el doctor Ricardo Ferrada. Y cuando yo era chiquita, mi hermanita y yo, mi mamá es jefe de enfermería de ginecología. Y cuando yo era chiquita a veces no teníamos nana, no teníamos alguien que nos cuidara y mi papá nos llevaba al hospital. Ahora, yo sé que eso puede que no suene así. En este momento yo no puedo llevar a mi hijo al hospital, pero eso fue lo que pasó conmigo. Cuando la primera cirugía que yo vi yo tenía 12 años y ustedes saben que de pronto las cosas han cambiado, pero cuando yo estuve en Colombia, los cirujanos de trauma, los cirujanos generales eran cirujanos del cuerpo, de todo. Claro. Entonces le llegó una ruptura aórtica, AAA rupture, aortic, ¿cómo se dice? Ruptura aórtica. Un aneurisma roto, un aneurisma abdominal roto. Esa vaina. Y yo tenía 12 años y cuando yo vi eso, que la sangre, primero, antes de que le pusieran el clamp, la sangre llegó al techo y después sacándole con la cucharita estéril el ateroma y yo, no, Dios mío, esto es increíble, yo no puedo hacer nada más, otra cosa en mi vida, esto es. Y mi papá, como fue mencionado por alguien también que tuvo una experiencia similar, mi papá era, bueno, pero ¿por qué no hace dermatología o oftalmología o alguna otra cosa y yo no, pero es que esto es lo que a mí me gusta. Y después cuando empecé a hacer, y fui a los Estados Unidos por la primera vez en 1997, hice una rotación de trauma en Grady Memorial Hospital con el doctor Feliciano y la doctora Grace Rosicki. Y pues yo quedé completamente, para mí fue un choque cultural ver cómo en Cali, Colombia, en el Hospital Universitario del Valle, el paciente tenía que comprar las suturas para poder uno hacerle las cosas como eran, o si no le tocaba con seda y uno enhebrar la propia aguja, y ver que estos pacientes sin seguro, sin plata, sin nada, llegaban desde el helicóptero directo al CT scanner y después a la sala de operaciones. Entonces, mi objetivo, empezando, fue que yo quería entrenarme en los Estados Unidos y devolverme a Colombia para poder hacer cambios con lo que yo estaba viendo de la realidad. Pero lo que pasa es que la vida a uno, pues le coloca cosas, le coloca, no trampas, pero lo desvía a uno de lo que, como decía que John Lennon, que la vida le pasa a uno cuando uno está haciendo planes. Entonces me vine a los Estados Unidos, empecé por University of Miami, ahí hice investigación, luego me fui a Beth Israel Deaconess y afortunadamente pasaron muchas cosas que si alguien quiere contactarme en forma privada, le contaré toda la historia, pero la historia corta es que fue muy difícil entrar, pero pude entrar y a pesar de que yo tenía la visión de que yo me iba a entrenar en Miami, terminé entrenándome en Boston, pero eso me dio la oportunidad de estar en el sistema de Harvard y poderme graduar como mujer colombiana de uno de los hospitales de Harvard. Y ya después pues fue mucho más fácil, porque ya después a la gente se le olvida que uno es de Colombia, que uno es foreign graduate, que cualquier otra cosa. Fue mucho más fácil entrar a Pittsburgh. Y en shock trauma yo creo que esa experiencia también me ayudó mucho, pero igual, yo
consideré vascular, consideré trasplante, consideré otras cosas cuando me estaba entrenando en cirugía, pero yo siempre decía, mira, de pronto algo trasplante como fellowship, pero tomo turno de trauma por chévere. I will take trauma call for fun. O voy a hacer fellow de vascular, pero voy a tomar turno de trauma porque, pues, just for fun, por chévere, por mantener, y luego decidí, no, mira, si a mí no me brillan los ojos y no me palpita el corazón con nada diferente que no es trauma, pues lo que voy a hacer es trauma. Yo creo que la clave para la gente que va a hacer trauma es estar en un hospital donde uno ve trauma que necesita cirugía. No trauma de esos que pues se cayó del baño y entonces es trauma, sino trauma, pues eso de pronto no aplica en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos hay muchos lugares en los cuales trauma es viejitos que se cayeron de la silla de ruedas. Afortunadamente yo estoy en Richmond, en donde tengo la posibilidad de tener una vida semi-normal y tener suficiente trauma de avaliado y de trauma penetrante y trauma cerrado que necesita cirugía. O sea que es una historia de Ferrada, como aquí la gente se ríe de mí y dice que historia de Ferrada porque yo voy circunstancial y vuelvo al mismo punto. El punto es que no sé qué nivel si están escuchando residentes o si están escuchando... Todos. Cirujanos, residentes. Yo pienso que si uno quiere hacer algo en la vida, mira, al que le gusta le sabe. Eso todavía existe en Colombia, de pronto se ha dicho. Sí. Si uno tiene una pasión por algo y uno quiere hacerlo, le va a salir bien. Y hay algo que yo no entiendo bien qué es, y yo creo que funciona para cirugía, pero también para gente que hace literatura o alguna otra cosa, que si uno realmente quiere hacer las cosas y tiene un objetivo, el universo funciona de una manera en que las oportunidades a uno se le dan. Yo no estoy diciendo que inmediatamente, no estoy diciendo que sin trabajo. O sea, uno tiene que levantarse de donde está y dar 110% de lo que uno necesita. Pero a la hora de la verdad, si uno lo que está haciendo, lo está haciendo por las razones adecuadas y es algo que usted tiene una pasión, las cosas funcionan. Funciona porque funciona, se le alinean las cosas del universo y encuentra la manera de poder llegar a donde uno quiere estar. Perfecto. Doctora, un consejo de algo que quiero y ser cirujana. Se te cortó y no te escuché bien la pregunta, dime otra vez. Un consejo a esa mujer hace unos años que quería irse para Estados Unidos y ser cirujana. Un consejo corto para esa persona que se llamaba Paula Ferrada hace unos años. Siga sus sueños y lo mismo, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que hice. Todo lo que hice resultó en algo que me dio una otra oportunidad o me enseñó algo, me hizo mejor. Sí, esto. Ustedes saben que de pronto tal vez porque por nuestra religión cristiano-judea, ¿cierto? Tenemos un montón de culpa, ¿cierto? Es me culpa. Deje la culpa. A la hora de la verdad, uno tiene que hacer lo que uno necesita hacer para encontrar la felicidad y como alguien lo dijo antes, que me parece completamente adecuado, ayudar a los pacientes. Y ya. Y uno es el que tiene que manejar su tiempo como lo maneja y ponerse tenis o tacones o colocarse vestido o scrubs, lo que sea, pero deje la culpa. Lo demás realmente no importa tanto. O sea, uno le da importancia a cosas pequeñas como cómo será lo que van a pensar o qué van a decir o qué. No, se siga su camino y nade en su lane. Que si usted nada bien, va a llegar a donde va a llegar. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar. Doctora Vanessa Rubio. Doctora, cuéntenos un poquito de su mentor y qué significa para usted tener un mentor como mujer en cirugía vascular. Pues yo creo que es una figura muy importante porque nos va a ayudar o sea, si nos desanimamos, pues nos puede motivar o nos puede ayudar dando consejos o quizás orientarnos hacia
qué opciones tomar o nos puede estimular un poco. En mi caso también, pues la verdad es que es un apoyo a nivel familiar porque pues muchas veces la posibilidad de ir a un congreso o algo, pues amerita que tengo que dejar de ser mamá y entonces digamos que a veces habla con mi mamá para que pues me pueda dejar ir y de esa manera pues hacemos equipo, ¿no? Como un poco así ayudándome a nivel familiar y a nivel personal. Entonces esa parte creo que es muy, muy interesante. También creo que pues de esa manera es importante que encontremos una guía, puede ser pues en algún profesor, en alguna compañera, en algún en alguna persona que lo veamos como una figura a seguir y tratar de buscar consejos que nos pueden guiar en el camino y si nos sentimos desmotivadas o demás, pues nos puede ayudar a seguir adelante también si tenemos dudas o preguntas en cuanto a casos o cuestiones académicas, pues es una figura que creo que es muy importante porque creo que todos tenemos dudas, las mujeres y los hombres también, pero quizás los hombres tienden a muchas veces ser más reservados con ellas, pero esta figura pues nos orienta a cuál es el mejor camino a seguir muchas veces. Entonces sí, ha tenido mucho que ver con mi participación en diferentes sociedades y a nivel académico, pues con el desarrollo que he podido llegar a tener. Perfecto. Doctora Ligia Mateus, le van a preguntar Sol Almeida de Ecuador. Soy Soledad Almeida, médico ecuatoriana, quiero empezar mi especialidad de cirugía vascular y deseo saber las mayores dificultades de esta especialidad. Gracias. Bueno, yo creo que si uno, como lo acaba de decir la doctora Ferrada, cuando uno quiere hacer algo, lo puede hacer. Yo creo que las dificultades en el camino, uno debe tratar de hacer cosas para que no tenga ningún obstáculo, como cuáles, tener guías, tener mentores, tener apoyo. Yo creo que uno puede formarse como cirujano vascular simple y llanamente porque quiere ser cirujano vascular. En mi formación tuve mentores, tuve muchísima ayuda. No puedo dejar de nombrar al doctor Juan Guillermo Barrera, mi profesor. Por él soy cirujana vascular. Él hizo el programa para que yo hiciera cirugía vascular. El doctor Camilo Espinel, que fue mi profesor, y alguien que tengo y le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño, el doctor Carlos Pimarar en Dallas. Él me dio hospedaje, me llevó a su hospital, una persona tan exitosa, pero que mostró una gran bondad en su humanidad. Yo pienso que solo es querer hacer las cosas. Uno no creo que hayan dificultades. Yo creo que todo tenemos que enfrentarlo demostrando que tenemos destreza igual que los hombres, que tenemos las mismas capacidades de decisión, podemos manejar nuestro tiempo. Es una especialidad que se puede dar y hacer con muchísimo cariño y tenemos que siempre pensar en ayudar a la gente siempre de la mano y la fe de Dios, porque Él siempre, siempre nos acompaña en cada decisión que tomemos. Doctora Lilian, cuéntenos qué proyectos tiene como bandera la Sociedad Colombiana de Cirugía para el desarrollo académico y profesional de los cirujanos y cirujanas que hacen parte de la sociedad y cómo le gustaría que la gente se acordara de su presidencia siendo la primera mujer en unos años. Bueno, a la primera pregunta, pues yo diría que me preocupo tanto por los hombres como por las mujeres, por la cirugía, por el estándar de la profesión, de la cirugía y todas las especialidades, por mantener el estándar muy alto y mostrarle también a los más jóvenes y a las generaciones que vienen todas las maravillas de ser cirujano. Hoy obviamente nos escucharán a nosotras hablar bellezas, porque creo que todas somos cirujanas apasionadas por lo que ya he podido ver y transmitirle eso a los demás, pues creo que es clave al escoger una carrera que realmente es muy gratificante, que tiene cosas difíciles, pero que la gratificación supera todo lo demás. De manera que como uno de los proyectos, el convocar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, hacer que participen, que vean que la cirugía es compatible con una vida familiar. Vieron también en la presentación que la doctora Ana hizo, de todas incluimos fotos de lo que es importante para nosotras, de una u otra manera, de manera que esa idea de que es incompatible ser una mujer cirujana y tener vida propia no es cierto, y sin embargo lo seguimos escuchando.
en los corredores de los hospitales, por colegas, que tratan de desmotivar a otras personas por seguir una carrera como la nuestra. Entonces, yo creo que parte de mi tarea en la asociación ha sido ha sido apoyar a todos, jóvenes, mujeres y hombres, mostrar una cara de la cirugía que es la que estamos viviendo ahora, pero que necesita de todas maneras el apoyo para que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo, a posiciones que merecen y que además quieren tener. Y sabemos que existe una brecha de género, eso no lo podemos negar, aunque porcentualmente somos más aquí en Colombia, como ocurre en los otros países, y pues todas mis colegas saben de esto, sigue existiendo una brecha de género importante, hay discriminación, también pues muchas son víctimas de maltrato, machismo, comentarios que no son los apropiados, sesgos implícitos que tenemos también por nuestras culturas machistas, y si bien eso está cambiando y en número somos más, siguen los comentarios descalificadores y duros que no deberían existir ya en este momento. Así que parte de mi tarea ha sido hacer eso explícito. Creo que hablar de esto, que son temas que a la gente no le gusta tocar, sino solamente hablar de lo bello que tiene la cirugía, pero de eso ya estamos convencidas todas y convencidos todos, creo, porque somos cirujanos y por lo tanto somos apasionados. Hay que tocarlos. Y tocar los temas me ha mostrado, porque me lo han dicho muchos colegas, mira, yo no me había dado cuenta de cómo se sentían ustedes frente a esto, voy a cambiar este otro tipo de cosas, me voy a convertir en un he for she, me han dicho muchos colegas grandes. Y creo que eso es clave, y también ser she for she. Tenemos que nosotras y nosotros todos mostrar esa nueva cara de la cirugía que es diversa, que es incluyente, que es maravillosa como profesión, e inspirar a los más jóvenes. Y si logro eso en la presidencia, pues sabré que no se desperdició esta oportunidad, que es una oportunidad de servicio a mis colegas, a mis pacientes y a la profesión. Sabré que no se desperdició si logro eso en las generaciones que vienen y en mis pupilos. Gracias. Súper. Bueno, hablando de esas cosas que también queríamos decir, así fuera, la idea de nosotras es como dar una opinión positiva, pero ¿qué experiencias o qué anécdotas han tenido? ¿Qué les han hecho? Yo, por ejemplo, tuve un paciente que me decía que pensó que yo no era la cirujana, y cuando entró a la consulta me dijo que yo no lo podía operar porque las mujeres no pensaban, y la esposa estaba al lado, y le dije, señor, yo creo que si usted piensa bien lo que me está diciendo, se va a meter en problemas con su esposa más tarde, yo soy la cirujana. Y he tratado de romper ese hielo, tal vez haciéndolo de forma mucho más tranquila. Al principio me costó llegar a un angiógrafo y que me preguntaran si yo era la señora que iba a ir a limpiar el angiógrafo, porque me pasó, porque no había entrado nunca una mujer ahí. Pero ¿qué les ha pasado? Yo ya lo veo, de alguna manera aprendí a voltear las cosas, pero ya que estamos hablando de eso, ¿alguna tiene una historia en particular que quiera contar? Caterine, usted que es la residente, cuente a ver, que la tiene fresca. No, pues hoy claramente han pasado varias, empezando porque es que esta cara adolescente que yo tengo es difícil manejar. Entonces, claro, también me dicen que soy la estudiante, que si soy si la estudiante en práctica, pues obviamente yo llego, me presento, que soy la residente, que está en el último año, no es fácil. Entonces, pero sí, la mayoría de pacientes, como lo decían antes, no lo llaman a uno por el doctora, sino señorita, niña. Al principio, en la primera especialidad en cirugía general, chocaba un poco porque yo decía, pues no, es que ya soy médica general, estoy haciendo una especialidad. Al principio chocaba un poco, pero ya con el tiempo, pues uno aprende como a acostumbrarse, y en este momento ya hasta me da risa, pues no risa, pero ya de una manera jocosa uno maneja la situación. Y casualmente también me pasó en el año pasado en una institución, pues que hubo un trauma del tronco ilíaco, y mi profesor me dijo como, Catherine, vaya adelantándose que yo ya voy. Llegué, lo vi, yo dije, listo, en mi mente pues ya más o menos planifiqué lo que tocaba hacer. El profesor de allá de la otra institución ya me conocía y me dijo como, primero me dijo el otro cirujano como, ¿y su profesor dónde está? Yo le dije, no, ya viene. Pero pues claro, ellos es una generación que choca muy fuerte porque están acostumbrados a ver el especialista. Yo fui un poco ruda, tengo que aceptarlo, al decir como, doctor, qué pena, sí, yo soy la fellow que está en segundo año, mucho gusto.
y él me hizo un comentario como, no sabía que en su universidad aceptaban adolescentes. Entonces yo ahí opté, yo dije, bueno, tengo dos opciones, o respondo bien o respondo mal, y yo dije, bueno, vamos a calmarnos, y yo dije como, sí, doctor, lastimosamente en este momento, en pleno siglo XXI, estamos acostumbrados a ver el especialista canoso o calvo, y pues no, le dije, soy yo la que va a estar aquí en la cirugía. Entonces hubo ese silencio total en la sala. Entonces después yo le comenté a mi profesor, me dijo, tranquila, Catherine, que es así. Yo le dije, no, pues es que en el momento lo alcanza a molestar un poco, pero pues uno ya sabe manejar la situación, porque pues en cirugía general me pasaba muchísimo. Bueno, por aquí tenemos felicitaciones a todas, a todas, a todas, y hay personas que se están preguntando, que dicen que en general lo que hemos concluido es que crecimos en una sociedad que nos enseña a no ser sobradas y a no ser fáciles. Siento que todo esto me frena porque simplemente no soy capaz de pedir algo y sé que mis jefes esperan esto, o sea, no somos las únicas que nos pasan. Sigamos con las preguntas, doctora Elina Quiroga. Diana, dime. ¿Cómo estás? Doctora, ¿cómo fue su experiencia para salir de Argentina? Cuéntenos. No era lo que yo planeaba. Yo vine a Estados Unidos a hacer una rotación durante el último año de mi residencia, y lo primero que me impactó cuando llegué a la Universidad de Washington, aparte de alguna de las cosas que comentó Paula, fue la diferencia en la que las mujeres eran tratadas con respecto de los hombres. Yo estaba en uno de los mejores hospitales para hacer la residencia, el Hospital Argerich, y en todo el staff había una sola mujer que prácticamente operaba muy, muy poco. Y cuando yo llego allí, para mí era muy normal. Ahora, a mí no me molestó en ningún momento porque fue la única realidad que yo conocía, que el paciente, una vez por mes, un paciente dijera, no, pero yo no quiero que me opere la mujer, o ¿por qué me tiene que operar ella? Y era normal para mí, nunca lo vi como algo raro. Cuando vine acá a Estados Unidos, vine a rotar, y la directora del programa, que es un puesto muy alto, la vice chair, es una mujer, Eileen Bulger, doctora Eileen Bulger, que vi un par de fotos, que es un referente. Ella es la jefa de trauma, y hay un trauma, y ella, nadie se sorprende, nadie le parece a todos lo más normal, y ningún paciente iba a decir nada. Yo casi no hablaba inglés cuando me vine a rotar, y los pacientes eran muy pacientes con mi acento, pero el primer shock para mí fue ver a tantas mujeres en posición de liderazgo y que nadie se asombrara. O sea, no se dan cuenta que esto no es lo normal. Después, cuando está acá, uno se da cuenta que efectivamente hay un techo de cristal que se le dice que está mejorando las cosas, pero en ese momento, sobre todo hace más de 15 años, la diferencia con Argentina era bestial. Yo estuve 3 meses rotando, y cuando terminé me ofrecieron una posición como preliminar. En ese momento, las más jóvenes no deben saber de lo que estoy hablando, pero fue en el 2001, 2002, cuando Argentina fue por una crisis económica sin precedentes, y todos mis planes para terminar la residencia y empezar a trabajar estaban muy difíciles, y me ofrecieron venirme acá, y yo dije, bueno, voy por 2 años, hago un preliminar y me vuelvo, y nunca me volví. Lo que pasó es que me salté el 3er año porque el American College of Surgery me dio un año de crédito, y el primer día de R4, la primera cirugía fue una rotación en vascular que yo nunca había estado expuesta, y fue una carótida. Y para cualquier cirujano vascular saben lo que es la anatomía. Yo soy una anatomista del corazón, y eso hizo que me enamorara de cirugía vascular, y el otro día vine fenestrada, que se siente que en ese momento, en el 2007, era ciencia ficción, estar cortándole agujeros a un graft, volviéndolo a meter en el dispositivo y volviéndolo a ponerse al paciente. Entonces, todas esas cosas, pero sobre todo lo que a mí me choqueó mucho fue la diferencia con cómo las mujeres eran tratadas. Cuando yo estaba haciendo mi primera rotación de vascular, la fellow estaba embarazada, y yo nunca cuando había visto a una residente embarazada. y la relación era completamente diferente. Estaban operando y los cirujanos le decían, vos no tomaste mucho líquido porque no hiciste pis todavía, tenés que descansar, salí un ratito, toma líquido y volvé. La cuidaban muchísimo, y esa fue también mi experiencia cuando yo estuve embarazada durante mis carreras. Es muy importante ese apoyo, que son cosas chiquititas. Alguien hace algún comentario que muchas veces no es intencionado, en el momento corregirles y decirles, disculpa,
¿eso fue lo que quisiste decir? Porque se entendió como una agresión. En el momento que a la mayoría de la gente que trabaja con nosotros son gente buena y son he for she todos, pero cuando el momento que uno los corrige y les pregunta, por lo general dicen, tenés razón, se malinterpretó, y en el momento lo corrigen, y aprender sobre todo cuando uno tiene residentes a su cargo, estudiantes, que estás todo el tiempo modelando un comportamiento, aprender a no dejárselas pasar. Si hay un comentario que pueda ser interpretado, inclusive para un residente varón, un comentario que puede ser interpretado como malicioso, llamarlo en el momento y crear un ambiente muy receptivo donde esas cosas se pueden hablar. La segunda residencia, siempre me preguntan cómo fue hacer una segunda residencia, fue mucho más fácil. Saben lo que es ser un residente de primer año después de haber pasado todo eso. Y aparte en Estados Unidos, en ese momento fue cuando ya estaba la ley de las 80 horas. Cuando yo hice mi primera residencia en Argentina no se controlaban las horas. Y se trata muy bien a los residentes, pero es un camino largo. Yo en ningún momento dije me voy a Estados Unidos, voy a llegar allá. Yo vine por otro motivo a hacer la rotación y cuando llegué fue una sorpresa tremenda y me ofrecieron la posición y fue muy difícil de rechazar. Y ahora estoy en esta posición que tengo el honor de volver a Argentina, Colombia, México y poder enseñar algunas cosas que he aprendido, y eso es un placer. Excelente, excelente. Doctora Rebeca. A tus órdenes. ¿Qué significa ser mujer cirujana vascular en México? Ok, hoy en día te puedo decir que es más sencillo que hace 25 años, ¿no? Tenemos cirujanas vasculares que ya cumplieron más de 20, 25 años de haber salido y eran muy pocas. Cuando yo salí, te digo, era la cuarta de mi generación y después de mí ya han ido muchas saliendo, muchas mujeres, lo cual te enorgullece de saber esto, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, tienes que poner la cabeza en alto, tienes que estar muy orgullosa de lo que eres, tienes que estudiar mucho, tienes que ser muy honesta, tienes que, si no eres la más inteligente, porque no lo soy, ni soy la mejor cirujana vascular de todo México, ¿sí? Me queda muy claro que no puedo hacer todo, creo que en eso soy muy honesta, pero me he rodeado de gente que sabe más que yo y que me puede sacar del apuro, ¿no? Yo siempre le he dicho, y es una frase muy mía, no necesitas saber todo, pero sí tienes que tener el teléfono del que te puede ayudar en determinado momento que es necesario. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer todo. Yo soy cirujana vascular como Vanessa, yo trabajo privado solamente, entonces no me llega toda la patología por cuestión económica. Yo sé que tengo compañeras que trabajan en cuestión pública, ¿sí? Pero que al mismo tiempo de que trabajan en cuestión pública pueden ver cosas que salen muy caro en lo privado, ¿sí? Que yo ya no voy a ver, pero ellas son muy buenas en eso. Entonces, en el momento en que tengo un caso que yo sé que no puedo sola, yo sé que les puedo marcar una de ellas o a uno de mis compañeros, que también me ha sucedido, ¿no? Que de repente pides un proctor y que sea hombre, no importa, te tienes que rodear de gente que te puede ayudar. Para mí eso es algo fundamental, siendo cirujanos, siendo mujeres o siendo hombres en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que básico es no tener miedo, ¿sí? Seguir estudiando toda la vida porque esto no se termina hasta que se termina, ¿no? El chiste de todo esto es que te tienes que esforzar todos los días por ser mejor, por aprender más. Yo he tenido la oportunidad, como decían anteriormente, de los mentores. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener maestros y de gente que me ha estado ayudando a través del tiempo, ¿no? Que te da la oportunidad de poder sobresalir o de dar una plática, una charla, que eso te da muchas bases y que yo les invito a todas a que si les gusta, ¿sí? Es una manera de aprender y de estar actualizado el dar una plática. El dar una plática implica que tienes que leer por lo menos 10 artículos, ¿no? Entonces, eso significa ser cirujana vascular en México y en el mundo, estar constantemente actualizada. A mí una de las fotos que puse, una es mi familia, la segunda es mi carrera y la tercera son mis viajes y mis congresos, ¿no? Y por supuesto las amistades, que nunca pueden faltar.
Doctora Eugenia López. Hola, Anita. Aló. Hola. Doctora, cuénteme, ¿cómo hace uno, mujer en Colombia, para abrir una práctica privada de cirugía vascular? ¿Y con quién y cómo? ¿Y qué tal es eso? Porque algunas no nos atrevemos todavía a saltar. Sí, Ana, es una experiencia muy bonita. O sea, la verdad es que la experiencia que yo he tenido ha sido como muchas de las doctoras nos han dicho, pues acá, o sea, estar rodeada de gente que nos ha valorado y que yo creo que ahí está como, digamos, la clave para poder sentir como digamos, como esa confianza, esa base para poder de ahí desarrollar tus sueños. Cuando estábamos hablando el otro día de qué podíamos aportar, pues obviamente pues yo lo que pensaba es cómo hice yo para sacar una práctica privada desde cero y cómo se hace en un país como Colombia, donde la práctica privada, digamos, no es la primera instancia de los pacientes, donde generalmente tú sales de una especialidad, has estudiado, no sé, 16 años, quieres trabajar y te ofrecen siempre un turno de urgencias, un grupo de cirugía que ya está formado y en el que definitivamente vas a ser, digamos, la cirujana junior. Y yo creo que se basa como en 3 cosas fundamentales. Pues lo primero es que uno nunca debe dejar de soñar. O sea, desde que yo estaba haciendo mi residencia, no solo en cirugía, sino en cirugía vascular, tuve, digamos, ejemplos de personas que me enseñaron que no se podía ser conformista, o sea, que uno tenía que tratar como de buscar y perseguir sus sueños y concretar los sueños. O sea, no es simplemente decir, quiero ser la mejor cirujana vascular, sino yo como cirujana vascular, con mis habilidades, con mis conocimientos, con mis herramientas, cómo puedo ser lo mejor para mí, pero lo mejor también para otras personas. Entonces, primero es como soñar. Aquí efectivamente no habían prácticas como las que yo soñaba. Yo tomé mucho un modelo que es como un poquito medio gringo, todavía sueño con tener como ese modelo, y es tener una práctica privada que sea como muy independiente, donde se manejen los procesos ambulatorios y se les pueda resolver de manera muy integral. Entonces, lo primero es soñar, lo primero es siempre estar de verdad como pensando en que tus sueños se pueden hacer realidad. Lo segundo es persistir. Ha sido súper difícil. Yo inicié la práctica privada con un profesor, o sea, en realidad me estaba en el consultorio y yo iba y veía 2 pacientes en una tarde, 3 en una semana, pero pues yo siempre iba y estaba ahí. Y de ahí es como empezar a analizar cómo es el mercado y de qué manera digamos, como los conocimientos que tú tienes se pueden aplicar a una práctica exitosa. Entonces, con un grupo de amigos, porque pues gracias a Dios he sido muy bendecida y no solamente, digamos, con cirujanas vasculares, sino también con amigos cirujanos vasculares, decidimos invertir en un consultorio, y de ahí ya sigue como la parte de todo el proceso de enfrentarte a las normas, a la competencia, a que las aseguradoras te acepten. Entonces, yo creo que la segunda palabra que lo define es persistencia. O sea, uno tiene que persistir. Pasaron muchísimos tiempos, muchísimos meses, años, en los que tratábamos de hacer un contrato, de coger un paciente, de ofertar un servicio, y siempre había un obstáculo que no era imposible, pero era molesto. Entonces uno tenía que estar, era como todo el tiempo trabajando para tratar de hacerlo. Y lo tercero es también algo que yo creo que es muy propio de nosotros las mujeres, es como el sexto sentido. O sea, pues yo no soy mamá, pero sí me considero es como mamá en el sentido en el que uno tiene como esa capacidad de leer a las personas, de saber las necesidades, de saber cómo dirigirte a los pacientes, de saber cómo dirigirte al director de una EP, de una aseguradora, al director de una clínica, y saber cómo leer los momentos para poder como vender, digamos, eso que tú eres de manera pues como atractiva. Entonces yo creo que eso es algo que las mujeres tenemos y es una gran ventaja, y es como poder leer los acontecimientos de una manera, una perspectiva un poquito diferente, y saber cómo sacar ventaja de esos acontecimientos para poder decir, bueno, sí, yo soy una desconocida, yo soy una recién graduada, yo sé que yo no llevo acá 10 o 15 años ejerciendo, pero yo le puedo ofrecer a mis pacientes esto que ahorita nadie está haciendo. Te puedo ofrecer el tiempo que otra persona no tiene. Y entonces de esa manera como poder desplegar las habilidades. Entonces esas 3 palabritas a mí me han ayudado muchísimo. Yo creo que hay que soñar. Todas nosotras somos mujeres soñadoras y por eso estamos acá. Si no hubiéramos soñado con ser cirujanas, no hubiéramos sido cirujanas. Ha sido un trabajo, digamos, un camino largo, difícil, lleno a veces de obstáculos, también lleno de cosas muy buenas, digamos, como de experiencias muy bonitas, pero fue porque soñamos serlo. Segundo, persistir siempre y tener como una meta fija y decir, lo voy a lograr.
Y tercero, pues, como aprovechar ese sexto sentido que tenemos nosotros las mujeres para decir, bueno, voy a aprovechar esta situación, voy a acercarme a esta persona y voy a poder ofrecerle como lo mejor de nosotros. Entonces ha sido un trabajo muy bonito todavía. Yo creo que para lo que nosotros queremos hacer falta mucho, pero la idea es como poder ofrecer eso, digamos, como un ejemplo para que la gente, para que nosotras, para que más cirujanas vasculares, para que residentes que vienen atrás sepan que si uno tiene una idea fija y si uno tiene, digamos, como en la cabeza un modelo para hacer, uno sí lo puede hacer, que pasan años, que pasan dificultades, etcétera, pero que si uno se mete eso como en la cabeza, lo puede realizar. Entonces, pues, más o menos es como eso. Gracias. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, que si nosotros, y esa me la pido yo para responder, que si nosotros hemos sentido preferencia por los compañeros hombres de la residencia. Yo tuve fui de buenas, yo me pasé de una universidad a otra, y cuando llegué sola, era como un punto intermedio, y cuando hice cirugía vascular pasé sola, pero tenía unos compañeros que estaban arriba o debajo en mi residencia en años. Y lo primero que supe siempre en cirugía o en medicina o en cirugía vascular es que uno tiene que ser más bueno que lo que uno piensa que es lo mejor. Yo tuve mentores igual que ustedes en cirugía y en cirugía vascular, tuve profesores que me enseñaron mucho, pero tiene uno que ser persistente y volver, y si le dicen que es malo, volver, si le dicen mocho o que no anuda, volver a anudar, llenar la casa de nudos, la almohada, las sábanas, las cobijas, para volverse. Nadie nace cirujano, nadie nace con pues uno ve gente que opera hermoso, pero uno cree que eso pasa en 5 minutos. Tal vez, y eso es igual para las mujeres y para los hombres. Creo que lo que uno se tiene que llevar con eso es que si alguien te dice que tu compañero es mejor o tú crees que lo están viendo más a él o que él es mejor, lo que uno tiene que tratar es ser mejor uno, ver qué puede mejorar uno como residente y como cirujano. Y eso te va a pasar el día que te gradúes, la persona que está preguntando esto. El día que te gradúes, la competencia es con uno, porque el que opera al paciente y que se para ahí y que toma el bisturí es uno. Entonces la competencia ahí no pasa a un segundo plano. Aquí en Colombia dicen que no habrá nada más impresionante que la soledad del cirujano, y eso solamente lo vive uno cuando se gradúa y cuando va a operar y va a mirar al profesor y no hay nadie al otro lado. Entonces, eso les diría yo. No me dejan ir sin tocar este tema, y es la experiencia que han tenido con el COVID-19. Si no pregunto eso, me sacan del webinar. Antes que hablemos 2 minutos del COVID, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijiste acerca de las entrevistas, pero tenemos que tener presente que es verdad que existe un sesgo hacia la figura que todos tenemos como el cirujano. ¿Sí? En castellano por lo menos se diferencia, en inglés es la misma palabra, y si uno googlea cirujano en inglés, aparece hombres blancos, canosos, exactamente todos los mismos. Y para las entrevistas es lo mismo. Yo cuento la historia que cuando yo estaba entrevistando en Argentina para la residencia, había que tomar un examen y después había que tener una entrevista personal. En el examen me había ido muy bien. En uno de los lugares en la entrevista personal me estaba yendo súper bien, y al final el director de cirugía del lugar me dice: yo busco a alguien exactamente como vos, pero que sea hombre. Y dice: yo no voy a contratar a una mujer. Y a lo que yo hoy en día yo me acuerdo de esa situación, yo le dije, bueno, eso es algo que yo no puedo cambiar. Yo creo que si me hubiera hecho que aprendiera japonés, hubiera aprendido japonés, pero eso era algo que yo no podía cambiar, y quedamos con muy buena relación. Cuando estoy acá en Estados Unidos, un día lo comento, apenas la primera relación, y todo el mundo decía, ¿pero hiciste juicio? Y yo decía, no, ¿por qué? Era lo que él honestamente pensaba, y él me lo dijo. Y esas son cosas que yo hoy en día no toleraría, ni que me las dijeran, ni que se las dijeran a alguien. Y cuando la gente que está escuchando, los hombres que están sobre todo escuchando en este momento, son cosas que tienen que saber que existe un sesgo a la manera que la persona luce, la manera que la persona se presentó durante la entrevista, muchísimas cosas que no hacen al profesional la capacidad del profesional, y que uno tiene que tener eso completamente controlado cuando uno va a estar entrevistando, y saber que elige al mejor participante y que le está dando oportunidad a todos. No elige a alguien que parece como uno, no dice, esta es una persona con la que me gustaría jugar al fútbol un domingo de la tarde. Lo que está buscando es un buen doctor. En este caso seguramente va a ser una buena doctora. De ahí el hashtag de I look like a surgeon. I look like a surgeon, súper famoso. Y todas nos parecemos y todos nos parecemos. ¿Sí? Yo creo que lo del COVID, hagámoslo corto, porque COVID hablamos todos los días.
La doctora Rebeca acaba de sacar un artículo, está caliente, salió en Facebook hace 24 horas, doctora. Efectivamente. Déjame antes, te comparto mi background. Para mí, ¿la ven? Sí. Ok. Esa para mí es una foto hablando de puras mujeres. Creo que significa mucho el que la mujer se presente frente al toro y lo agarre por los cuernos, ¿no? Esa es en cuestión de tu pregunta anterior. En la cuestión de la pregunta nueva, ¿qué significa ser cirujano vascular en época de COVID? Creo que en los comentarios que he visto de otros compañeros que no nada más son cirujanos vasculares, sino son médicos en general, es que todos tenemos miedo, ¿no? De contagiarnos y lo principal, de contagiar a la familia. Creo que más nuestro miedo, nosotros sabemos, y cuando estudiamos medicina, y nosotros básicamente estudiamos medicina, sabemos. Ok, ya. Ahora sí, se había pausado. Sí. No te preocupes. Te digo que en la entrevista, yo hice una encuesta a 150 cirujanos vasculares mexicanos y la mayoría contestaron que teníamos miedo de contagiar y de contagiar a la familia. Más que miedo a morir, más que miedo a contagiarnos nosotros, es más que nada el miedo a que por nuestra profesión, nuestra familia también nos la llevemos entre los pies, ¿no? Entonces, está interesante la encuesta, después les comparto el vínculo, está en el Vascular News. Y pues básicamente hice 10 preguntas sencillas acerca de cuáles son las preocupaciones de un cirujano vascular hoy en día. Aparte porque todas las cirugías, como en el resto del mundo, todas las cirugías selectivas para los que vivimos de la privada, están en stand-by, ¿no? Entonces, muchos de los que trabajan en instituciones públicas también en stand-by, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita lo más importante es esperar una vacuna, es número 1. Número 2 es, pues, tomar las cosas como son, con toda la precaución. Y yo siempre les digo, bueno, todo paciente es COVID positivo hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, para mí esa es la enseñanza que me dejó esta encuesta que hice. Perfecto. Tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo y pensábamos que iba a ser muy largo. A todas las mujeres y a todas las personas que nos escucharon hoy, 1000 gracias por estar con nosotros. Nos conocimos en algunas partes, nos habíamos visto con algunas, con otras no. Otras las conozco porque soy cirujana hace poco tiempo y las conocía en los congresos y me alegra verlas, me alegra poder hablar con ustedes, me alegra poder escucharlas, me alegra compartir las experiencias que hemos tenido. Feliz día a las profesoras y a los profesores que hay. Cojo la batuta mientras se conecta. Ya no. Ya. Era para poner un poquitico de voz masculina también. Balancee. Estaría bien. Te queremos escuchar, Jorge. No tengo mucho que decir. Yo creo que lo que se ha redondeado con esta idea y esta serie de elementos que se han presentado hoy es algo que creo que tiene que abrir una ventana que nos debe dar desde el punto de vista de la academia, y para esto es muy importante. Paula y yo habíamos hablado, hemos compartido escenarios previamente, igual que contigo, Becky. Con Paulita hemos hecho eventos inicialmente y compartimos una serie de publicaciones en experimentos o experiencias que hemos hecho en educación para cirujanos también. En esto hemos tenido la posibilidad de medir cirujanos y cirujanas. No les voy a decir quiénes tienen las mejores notas, pero ya lo sabrán, ya se lo imaginarán. Entonces, simplemente tenemos que unir esfuerzos. Societariamente abro las puertas para que nos reunamos con Sociedad Panamericana de Trauma, Paula Ferrada, nos reunamos con nuestras sociedades de cirugía, asociaciones, sociedades y colegios de cirugía vascular de Latinoamérica. Y Lilian, me sobra decir que debemos trabajar juntos para que, por lo menos en este primer elemento en el cual yo no participaré, tenemos en nuestra junta 2 cirujanas
vasculares que estarán a cargo de este proceso, que son la doctora Mónica Monsalvo y la doctora Ana María Botero, se pondrán ya en contacto con ustedes para adelantar toda esta serie de elementos que tenemos que trabajar de aquí en adelante. Como les digo, esto es uno de la serie de cosas que queremos hacer. ¿Qué nombre le vamos a poner? Es que género, Ana, es que empoderamiento. Doctor, millennials. Hay que decir empoderamiento con ganas. Ladies, por ahí alguien salió con ese término y me gustó. Sí, hay chicks with knives, hay wovas que es... No, that's scary. Chicks with knives, that's scary. Pero hay uno, es americano. Doctor, le voy a robar un momentico la pantalla. Quiero decir algo en lo que te da la pantalla. Creo que las mujeres nosotras mismas nos podemos apoyar entre nosotras mismas. Creo que eso es algo muy importante. Ahorita que estás diciendo de WUBAS, en México tenemos el grupo que es el SWAT, que es el Superwoman Angio Team, que es parte de todas las cirujanas vasculares que estamos en México en un grupo de chat de WhatsApp que hasta el momento nos ha servido como referencia, ¿no? Si busco una angióloga y cirujana vascular en Tijuana, bueno, pues mando quién está allá o quién está en Cuernavaca o quién está en Mérida y me pueden mandar el contacto de una cirujana vascular mujer, ¿no? Y yo creo que esto es básico y fundamental, el apoyarnos unas a otras. Si yo tengo una charla y estoy a cargo de un congreso, de una pequeña reunión, puedo invitar a otra mujer a que se suba al podium y esto es muy importante, ¿no? Para mí ha sido fundamental. Tengo gente que ha confiado en mí, en dar una plática, en dar una experiencia y eso es enriquecedor, ¿no? Bueno, a todas un abrazo. Aquí están todas las que estamos en cirugía vascular en Ascolcirugía. Están las foticos para que las compartan. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos pronto en otro webinar. Muchas gracias. Gracias, Anita. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias a todas. Felicitaciones. Excelente.